Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles Él llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas, cantemos. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció a la cruz. Por fin la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, y sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no. Sus promesas, una vez más. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía a mi descanso
a tu gloria celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, su alabanza proclamar, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz, como guarda a sus amados por aquellos que murió, y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás. En las luchas y las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y salvador. A tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Buenas tardes, hermanos, hermanas, queríamos estar con ustedes, pero bueno, nuevamente no podemos hacerlo. De todas maneras, bueno, no queremos dejar aunque sea por este medio, de compartir la palabra. Creemos que la palabra es poderosa para salvar, para santificar. Y bueno, a pesar de que no podamos estar ahí presentes físicamente, por lo menos podamos compartir la palabra y bueno, confiamos en que la palabra obrará. Vamos a hacer un parate en Efesios. Prefiero continuar con la carta una vez que pueda estar ahí con ustedes, o bueno, veremos cómo se va desarrollando todo, pero también me gustaría poder hacerlo una vez que esté ahí presente. Así que hoy me gustaría que podamos estar viendo Primera Tesalonicenses, así que le voy a invitar a abrir sus Biblias, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a estar viendo versículos 12 y 13. Realmente pensé en este pasaje específicamente y seguramente el que viene probablemente seguiremos con Tesalonicenses, porque realmente habla un poco de cómo deben ser las relaciones en la iglesia, cómo deben ser las relaciones tanto de los miembros para con sus líderes como entre todos. Y pensando estamos orando que Dios levante una iglesia bíblica en la costa y para eso necesitamos entender estos pasajes, qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la unidad, en cuanto al trato entre nosotros, en cuanto a los líderes de la iglesia, a los pastores, los ancianos. Así que
Por eso me gustaría que podamos hoy estar estudiando este pasaje. Así que leemos 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, dice la palabra de Dios. Lee la versión Valera 60. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Un especialista en recursos humanos del Centro para la Excelencia se llama Dan Bobinsky. Él escribió un artículo y dijo lo siguiente: la mayoría de las personas que dejan sus puestos de trabajo no renuncian a sus empleos en sí, renuncian a sus jefes. Y luego más adelante continúa diciendo: en otras palabras, la razón más común de las personas para renunciar es el cansancio que les genera el hecho de tratar con alguien que no está haciendo lo que se necesita para gestionar satisfactoriamente un equipo. Y realmente si nos ponemos a pensar, es lo que sucede en todas las áreas, ¿no? Nos quejamos de nuestras autoridades. Los alumnos se quejan de sus profesores, los profesores se quejan de los directivos se quejan del Ministerio de Educación, los adolescentes se quejan de sus padres, los empleados de sus jefes, y siempre tendemos a quejarnos de nuestras autoridades. Y lamentablemente, aún en las iglesias, y aún en iglesias buenas y sanas, muchas veces las personas se quejan de sus pastores. Y cuando eso sucede dentro de una iglesia, es un problema y un problema grave. Por eso el Señor nos deja estos textos en la Escritura. Así que lo que hoy me gustaría que podamos ver en este pasaje es ver cómo deben ser la relación entre los miembros de la iglesia y sus líderes. ¿Pero para qué? Para que podamos tener una iglesia que glorifica a Dios a través de sus relaciones. Así que vamos a ver cómo debe ser la relación de los miembros con sus líderes, y probablemente en el próximo mensaje veremos cómo debe ser la relación entre todos. Así que vamos a comenzar viendo esto es lo que vamos a ver en este pasaje, cómo debe ser la relación entre los miembros y sus líderes. Alguien ha dicho lo siguiente referente a este pasaje: el hecho de que el ministerio de edificación sea de todos los miembros del cuerpo, sin excepción, no quiere decir que la iglesia se pueda sostener sin líderes, ni mucho menos que el ministerio de los líderes, pueda ser mirado con desprecio. Así que, si entendemos un poco el contexto de la carta, nos va a tirar más luz sobre este pasaje. Si recordamos brevemente cómo fue fundada la iglesia de Tesalónicas, fue hecho de una manera muy rápida. Al poco tiempo de que fue fundada, Pablo, Silas y Timoteo debieron huir por causa de la persecución. Así que probablemente, según los estudiosos, Pablo, Silas y Timoteo estuvieron en Tesalónica entre 2 y 3 semanas o 2 y 3 meses. Bueno, ahí hay no sabemos exactamente si fueron unas semanas o fueron unos meses, pero la realidad es que no fue mucho tiempo. Así que esta iglesia tesalónica era una iglesia de recién convertidos. Y cuando Pablo le escribe esta carta a ellos, probablemente la iglesia tenía alrededor de un año. Tal vez un poco más, un poco menos, pero eran prácticamente, vamos a decirlo así, recién convertidos. Así que podemos imaginar que muchas de las personas que estaban ahí en la iglesia hace poco tiempo estaban arrodillados frente a los ídolos. Cuando leemos Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 1, dice que ellos se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Así que muchos de los que estaban ahí en la congregación, nos podemos imaginar que tal vez estaban juntos ofreciendo sacrificios a ídolos paganos, participando en fiestas paganas, participando en idolatría. El que lo veías postrado frente a los ídolos, igual que vos, ahora de pronto es un líder y te está amonestando. Y muchas veces cuando las personas nos amonestan, tendemos a decir cosas como: ¿qué me decís vos? Si vos también, ¿no? Cuando alguien nos amonesta, tendemos a sacar en cara sus pecados también. Por lo tanto, aunque en la iglesia somos todos salvos por gracia, por los méritos de Cristo, aunque en la iglesia no hay cristianos favoritos, Dios
no tiene hijos preferidos. Todos, absolutamente todos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos, nadie buscaba a Dios. Todos íbamos rumbo al infierno. Pero Dios en su gracia nos ha dado luz para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, podamos creer en Cristo. Y por ese medio pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y todos somos iguales en ese sentido. Nadie estaba más cerca del cielo que otro. Todos estábamos perdidos. Pero aunque todos somos salvos por gracia mediante la fe, aunque no hay hijos favoritos, sí hay una realidad, es que en la iglesia hay distintas funciones. Por ejemplo, Pablo, cuando nos habla en 1 Corintios, capítulo 12, nos dice que compara la iglesia con un cuerpo, y nos dice que en el cuerpo hay distintas funciones. Y en 1 Timoteo 3, Tito 1, vemos que hay autoridades, ancianos o pastores dentro de la iglesia. Así que todos somos iguales, pero las funciones son distintas. Bueno, y algunos piensan que estos líderes a los cuales Pablo se refiere en este pasaje, si eran pastores encomendados o no, algunos piensan que sí, porque Pablo en cada lugar donde había estado, luego vuelve, nos dice Hechos 14:21 para 14:23, para constituir ancianos en cada iglesia. Vemos que Pablo manda a Tito para que estableciese ancianos en Creta. Era como una especie de obsesión de Pablo de establecer ancianos, cuerpos pastorales, cuerpos de ancianos en cada iglesia. Pero bueno, algunos piensan, y me inclino un poco más por esto, que no eran todavía pastores encomendados. En primer lugar, porque en la carta no se los nombra como tales. En primer lugar, y en segundo lugar, porque si eran recién convertidos, y tal vez algunos de ellos todavía bastante neófitos, tal vez no aplicarían para ser ancianos, porque es uno de los requisitos. Pero más allá de si eran encomendados o no, sí vemos claramente que había un liderazgo. Y si en ese momento no eran encomendados, luego con el tiempo lo habrán sido, porque la voluntad de Dios es que haya pastores y ancianos en las iglesias. Así que lo primero que me gustaría que podamos notar en este pasaje es la instrucción a los miembros de la iglesia. Y Pablo comienza dando una instrucción a ellos, a los miembros, a las personas de la iglesia. Noten cómo comienza, como dice el versículo 12. Os rogamos. Os rogamos. La palabra ahí rogar quiere decir pedir algo con insistencia, ¿no? Da la idea de un pedido amigable. Pablo les está, vamos a decir así, rogando con amor y ternura. Les está pidiendo encarecidamente. No es un mandamiento, pero es un ruego. Y Pablo les ruega de esta manera porque lo que les va a pedir es importante. Esta misma palabra se usó en capítulo 4, versículo 1, cuando va a hablar de la inmoralidad sexual. Y como era algo grave de lo cual les iba a hablar, Pablo usó esta palabra, que les ruega. Y acá Pablo nuevamente usa esta palabra porque la unidad de la iglesia está en juego. Así que podemos imaginar a Pablo diciéndole a esta congregación: por favor, hermanos, por favor, les ruego, les suplico, por favor, esto que les voy a pedir es importante. Quiero que reconozcan a sus líderes. Noten por favor ahí el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. La palabra ahí, reconocer, quiere decir tener un conocimiento profundo que lleva al respeto y al cuidado. Alguien ha dicho lo siguiente: es común que las personas sean poco amigables, criticonas e indiferentes con sus pastores cuando no los conocen bien. Así que estas personas debían reconocerlos, debían tener en alta estima a sus líderes. Vemos que Pablo escribe lo mismo en 1 Corintios 16:17. Dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque conformaron mi espíritu y el vuestro. Y dice lo mismo: reconocer, tengan en alta estima, pues a tales personas. Por eso la congregación debe estar mirando el trabajo de sus pastores. Para valorar algo, vos debes prestarle atención. Muchas veces no valoramos las cosas porque no les prestamos atención. A veces suele pasar en los matrimonios que no valoramos lo que el cónyuge hace por el otro porque no le prestamos atención. Muchas veces los hijos no valoran el esfuerzo de sus padres por trabajar, por cuidarlos, por alimentarlos, por criarlos. No lo valoran porque no les están prestando atención. Y muchas veces nosotros no valoramos el trabajo de nuestros pastores porque no le prestamos atención.
Y dice que debían reconocer y tener en alta estima. La idea de alta estima es de un grado más allá del grado más lejano. MacArthur, referente a esto, dice lo siguiente: indica algo más que el simple conocimiento respetuoso. Esta es un llamado a respetar ilimitadamente a los líderes de la iglesia. Ellos debían reconocerlos, debían conocer bien lo que hacían estos líderes y tenerlos en alta estima, considerarlos más allá del grado más lejano. Ahora, este reconocimiento que debían tener no era un conocimiento murmurando, quejándose, diciendo que los estimaban en público, pero luego en privado menospreciando su trabajo, sino que debían hacerlo con amor. La palabra ahí es conocida, ágape, ¿no? Con un amor incondicional, con un amor que no espera nada a cambio. Como dije antes, los Tesalónica probablemente no tenía pastores encomendados por el poco tiempo que tenía, pero sí la voluntad de Dios es que las iglesias tengan líderes, y aunque Dios le va a pedir cuenta a estos líderes, ¿no? En Santiago 3.1, Santiago dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y en Mateo capítulo 5, versículo 19, el Señor Jesús dice que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos y enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Dios los líderes de las iglesias, los pastores, van a ser medidos con una vara más alta, en un sentido, porque se le ha dado más responsabilidad. Pero acá la exhortación no es para los líderes, sino que la exhortación acá es para la congregación. Os rogamos, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 5, vemos que Pedro está dando una instrucción a los líderes, a los pastores, cómo ellos deben apacentar la grey de Dios, cómo ellos deben pastorear a las ovejas, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, con ánimo pronto. Pero acá Pablo no está hablando a los líderes, sino les está hablando a la congregación. Y Dios quiere que nosotros, los miembros de las iglesias, estimemos a nuestros pastores, a nuestros ancianos. Y si pensemos por un momento, si Dios no lo quisiese así, no lo hubiese dejado en su palabra. Pero toda la escritura es inspirada por Dios, y si Dios lo dejó en su palabra es porque Él quiere que así sea. Y no es el único pasaje aislado, sino que por varias partes de la escritura se nos manda. Por ejemplo, en Hebreos 13:7, el escritor de Hebreos escribe lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que voy a hacer una aclaración acá. Este pasaje no está diciendo, como lamentablemente se dice hoy en día, que no debes tocar al ungido de Jehová, que casi que el pastor es un semidios. No tiene nada que ver con eso. Y en esos casos, generalmente es el pastor metiendo miedo a la congregación y amenazándolos de lo que les va a pasar si hablan mal de ellos o si no los obedecen o lo que fuere, ¿no? Pero este no es el caso. Pablo no está amenazando acá a la congregación, ni está mandando a los líderes a amenazar a la congregación de lo que les pasaría si no se someten a ellos, sino que Pablo está exhortando a la congregación y lo está haciendo con un ruego, ni siquiera lo está amenazando. Pablo les está rogando por favor a la congregación, e incluso cuando Pablo es criticado en muchos casos, aún en Filipenses, etc., él no está amenazando a la congregación de lo que les va a pasar si no le obedecen. Por eso acá el mandato no es a los líderes a que sometan a la congregación, sino es a la congregación a que estime a sus líderes. Y si bien esos líderes deben tener ciertos requisitos, y si no califican no deben estar en el liderazgo, la congregación debe respetar a aquellos líderes, a aquellos pastores y ancianos que califican. Ahora, nuevamente, no porque los líderes sean los hijos preferidos de Dios, no porque el pastor sea el hijo favorito de Dios, no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con roles, simplemente con roles. Si lo pensamos en el matrimonio, la esposa no es menos importante que el esposo, los dos son igual de importantes, los dos son estimados delante de Dios.
pero con distintos roles, con distintas funciones. Y eso pasa en el liderazgo. Los líderes lideran porque tienen otro rol nada más, no porque sean más importantes que la congregación. Ahora, ¿por qué es tan importante recordar esto? Bueno, porque como dije antes, nosotros tendemos a quejarnos de nuestros líderes. Y lo podemos ver por toda la Escritura. Cuando vamos al Antiguo Testamento, ya los primeros libros de la Biblia, leemos en Éxodo que la gente quería matar a Moisés y volverse a Egipto. Aunque Moisés era un líder piadoso, aunque Moisés los amaba, aunque Moisés intercede por ellos, la gente lo que se quejaba de Moisés. Lo vemos en los Salmos, que la gente se queja de David. Lo vemos en muchos salmos, la gente quejándose de David por su liderazgo. Lo vemos que tal vez pasaba esto con Timoteo en Éfeso. Por eso Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga un poco su juventud. Vemos que pasaba con Pablo en Filipos, que algunas personas predicaban el Evangelio, nos dice Filipenses, para añadir aflicciones a Pablo. Esto es lo que pasaba con Diótrefes, que no quería recibir a los apóstoles. Y vemos que es la tendencia general. Hoy en día vemos que las personas menosprecian el liderazgo en general, como dije al principio, a los jefes, a los gobiernos, las esposas a sus esposos y los hijos a sus padres. Y es un problema, pero es un problema muy grande cuando eso sucede dentro de la iglesia. Y cuando eso sucede dentro de la iglesia es un gran peligro, porque tal vez una iglesia se puede terminar dividiendo por causa de estas cosas. Y a veces tal vez nos quejamos de nuestros liderazgos, de nuestros pastores, nuestros ancianos, por el concepto que tenemos de ellos. A veces la congregación piensa que sus pastores son perfectos y que no van a pecar nunca, pero eso es mentira. Los líderes van a pecar, y van a pecar contra la congregación, contra los hermanos, porque son pecadores redimidos por gracia, igual que todos, que luchan todavía con el pecado, que caen todavía en pecado. No son perfectos, ellos luchan con el pecado y no solamente luchan, pecan, porque no están glorificados todavía. Y absolutamente todos estamos en proceso, y probablemente si pensamos en Tesalónica, donde los líderes eran bastante nuevos en la fe, tal vez metían la pata más de lo común. Pero aún así la congregación debía tenerlos en alta estima. Muchas veces las expectativas que tenemos de las cosas hacen que luego nos estemos quejando. A veces pasa en el matrimonio. Personas entran al matrimonio con una expectativa irreal del matrimonio, pensando que el matrimonio es lo que Hollywood te presenta, todo felices, todo color de rosas. Pero sabemos que el matrimonio no es así. Son dos pecadores que se casan, que centrados en sí mismos, que tienen a vivir para ellos mismos, que ahora están viviendo juntos y luchando con no vivir para sí mismos, y van a tener dificultades. Claro que van a tener dificultades. Y lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia somos todos pecadores, redimidos por gracia, salvos por lo que Cristo ha hecho en la cruz a nuestro favor, que todavía la carne, la parte no redimida, mora en todos. Ninguna persona que está en la iglesia está glorificada todavía. Así que todos luchamos con el pecado. Y todos caemos en pecado. Y todos vamos a pecar el uno contra el otro. Porque somos pecadores todavía. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos, a pesar de su pecado, debemos tener en alta estima a los líderes. Y aunque obviamente hay pecados que descalifican, el orgullo no arrepentido, descalifica a una persona que descuida a su familia, está descalificado según 1 Timoteo 3 y Tito 1. Una persona que cae en inmoralidad está descalificada del ministerio. Aún pecados como esos, uno que esté descalificado del ministerio no quiere decir que lo dejamos, que lo desechamos y listo. Debemos restaurarle, aunque no califique ya para ser un líder, debemos restaurarle. Pero estoy hablando acá de pecados que no descalifican. La pregunta que debes hacerte es, ¿qué pasará cuando los pastores, bueno, hoy claramente no hay, pero la voluntad de Dios es que la iglesia tenga pastores ancianos? Son palabras intercambiables en la Escritura. Así que si pensamos en que y oramos, y estamos orando porque Dios levante una iglesia en la costa, y oramos que Dios levante un cuerpo pastoral, en algún momento eso estará. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasará cuando esos pastores pequen contra vos?
La pregunta es, ¿qué va a pasar con esos líderes? Pequen contra vos. ¿Vas a dividir la iglesia por eso? ¿O le vas a administrar con el Evangelio? Y lo vas a perdonar porque has entendido el Evangelio, porque has entendido de que Dios te ha perdonado a vos, de que Dios ha enviado a Cristo a morir por tus pecados, y que en la cruz Cristo ha pagado todos tus pecados, y cuando te has arrepentido y has puesto tu fe en Él, todos tus pecados han sido perdonados. Y ahora, como vos has sido perdonado, debes perdonar a otros, y ese perdonar a otros incluye a veces a los líderes que tal vez pequen contra vos. Por eso es importante una iglesia fundada sobre el Evangelio y no sobre la ley. Porque la ley exige y cuando se falla te condena. Pero el Evangelio, cuando fallás, te restaura. Te restaura porque todos tus pecados han sido pagados en Cristo. Y Él ya satisfizo la ira de Dios, la ira del Padre. Y por eso ya no hay condenación. Y el Evangelio lo que hace es te restaura. Ahora la pregunta que surge, obviamente, en todo esto es, bueno, ¿a quiénes deben reconocer? Ahora mañana aparece una persona ahí y dice, bueno, yo ahora soy el líder acá y simplemente por eso debemos estimarlo. ¿A quién? ¿Debemos estimar solamente a aquellas personas que han estudiado en un seminario y tienen mucho conocimiento intelectual por haber estudiado en un seminario? ¿Deben estimar a aquellas personas que dicen ser apóstoles, que dicen ser profetas y que dicen que tuvieron revelación de Dios? ¿A quiénes deben estimar? Bueno, el texto nos lo dice. Noten, por favor, ahí en el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Alguien ha dicho lo siguiente. Pablo aumentó esta responsabilidad aún más, diciendo a los tesalonicenses que debían tener en mucha estima y amor a sus pastores, no por la personalidad de estos últimos, o por los favores que otorgan, sino por causa de su obra. No debemos tener en alta estima a las personas por ser carismáticos, porque le cae bien a la gente. Generalmente las iglesias ponen líderes que son carismáticos, que hablan bien, que son buena onda, que siempre te saludan con una sonrisa y te dan un abrazo. Pero ese no es... Está buenísimo si lo hacen, pero ese no es el requisito. Sino que Pablo dice que deben tener en alta estima a los que trabajan. La palabra ahí, trabajar, copiado en griego, quiere decir trabajar arduamente, trabajar hasta el agotamiento, hasta la fatiga extrema. La Biblia de las Américas lo traduce que con diligencia trabajan. Esta palabra se usa en Lucas 5:5 cuando el Señor Jesús le dice a Pedro que eche la red nuevamente. Y Pedro le dice que toda la noche han estado trabajando. Y sabemos que la pesca no es un trabajo fácil. Han estado trabajando toda la noche hasta el agotamiento. Pablo usa esta palabra en 2 Corintios 11:23. Parece que él trabajaba abundantemente. Muchas veces se usa la frase en las iglesias, mi pastor no trabaja. Bueno, si con eso queremos decir que no trabaja secularmente, no está mal la frase, pero en realidad no es correcta porque los pastores sí que trabajan. Y muchas veces trabajan mucho más que aquellos de nosotros que tenemos trabajos seculares, vamos a decir así, por decirlo de alguna manera. Porque el pastorear conforme a lo que la Biblia dice es un trabajo y es un trabajo arduo. Pablo dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, esta es la palabra, trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Los ancianos que trabajan hasta el agotamiento en predicar. Y el pastorado es un trabajo y un trabajo arduo. Tomemos por un momento el ejemplo, nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesús. Dice uno de los evangelios, dice, cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades al Señor Jesús y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos. Ya era de noche, ya el Señor había estado todo el día ministrando. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y dice el versículo 35, luego de todo eso, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ministrando hasta la noche con personas
agotado, y al otro día siendo muy temprano levantándose a orar. Y por eso leemos que luego el Señor Jesús está en una barca y hay una tormenta tremenda. Por eso los discípulos que eran pescadores se asustan. Y el Señor Jesús está desmayado. ¿Te podés imaginar? La barca moviéndose para todos lados y el Señor durmiendo. ¿Por qué? ¿Por qué está durmiendo? Porque está desmayado del sueño. Como cuando a veces nosotros estamos cansados y hay una tormenta increíble. Y la persona que vive con nosotros nos dice, ¿no escuchaste la tormenta anoche? No la escuché. Estaba tan cansado que no la escuché. Eso es lo que le pasó al Señor. Estaba con tanto cansancio que ni siquiera se despertó frente a esa tormenta. Porque el trabajo del pastor es un trabajo extenuante. En Marcos 3, 20 y 21 nos dice que la gente se agolpó, se juntó al punto de que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Y obviamente, aunque no todos los pastores tienen la misma agenda, y el misterio del Señor Jesús en cuanto a agenda, obviamente no es la misma que la agenda que tiene un pastor hoy, en estos días, obviamente. Y aunque las agendas difieren, el trabajo del pastor es un trabajo arduo. Por eso Timoteo dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La predicación, hermanos, es un trabajo arduo. La predicación es estar luchando con el texto por horas y por días enteros para tratar de entenderlo. El pastor tiene la responsabilidad de pararse delante de la congregación y decirles, así dice el Señor. Y para decirles, así dice el Señor, tenés que estar seguro que sea lo que el Señor dice en su palabra. Por eso implica a veces para los pastores levantarse muy temprano, tal vez a la madrugada, acostarse muy tarde, estar por horas y horas y horas estudiando un texto, dejar a veces tiempo de esparcimiento porque tenés que estudiar la Escritura. Muchas veces dejan tiempo con su familia, obviamente de una manera equilibrada, porque si no los terminaría descalificando, pero a veces tienen que dejar tiempo con su familia. Armar un mensaje, ¿no? Leer 2 o 3 comentarios, sacar 2 o 3 ideas, escuchar una predicación sobre el texto y ya está. Es luchar y luchar con el texto, es leer, investigar y orar, clamar a Dios que te dé entendimiento para luego predicar. Es un trabajo extenuante. Tenés la gran responsabilidad de pararte delante de la congregación y decirles, así dice el Señor. Por eso es un trabajo extenuante. No es leer un texto y sacar 2 o 3 aplicaciones morales, y aunque esas aplicaciones sean lícitas, cuando predicás tenés que entender qué es lo que el texto está diciendo. La gente no viene a escuchar tus aplicaciones. La gente viene a entender lo que el texto dice, y las aplicaciones que uno hace deben ser conforme a lo que el texto está diciendo. No es la palabra del pastor la que va a santificar, es la palabra de Dios. No es la palabra del pastor la que va a salvar, es la palabra de Dios. Por eso el pastor debe estudiar arduamente y saber que eso es lo que dice la Escritura. Y eso es domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Semana tras semana, tras semana. Y no solo predicar, el pastor debe aconsejar. Así que las personas a veces están contándote sus luchas, sus problemas, sus dificultades. Y el pastor está ahí tratando de filtrar toda esa información por lo que la Biblia dice, porque no le está dando su consejo. No es un consejo práctico y moralista. El pastor debe aconsejar conforme a la Escritura. Y cuando da un consejo, ese consejo debe estar sustentado por la palabra de Dios. Así que cuando les da un consejo, debe decir, la Biblia dice esto. Pero para decirles la Biblia dice esto, él debe entender los problemas de las personas, con qué están luchando, y en ese momento tratar de filtrarlo por la palabra de Dios. Así que es un trabajo extenuante, y a eso se le suma a veces velatorios, se le suma dificultades, se le suma llamados que no esperaban, personas a las cuales invertiste años y años de tu vida, de pronto te dan vuelta a la cara, como Demas, que ha desamparado a Pablo. Muchos no valoran tu sacrificio, muchos murmuran de los pastores, esas murmuraciones afectan a sus familias. Y encima no está solamente luchando con el pecado de la congregación, el pastor está luchando con su propio pecado. Y a veces el pecado los desanima a los pastores. Que a pesar de su pecado, y que les desanima, ¿no? Como a todos nos anima, vos seguramente muchas veces pecás y estás desanimado, y los pastores también luchan con su pecado. Y a pesar de eso llega el domingo y tienen que predicar la palabra de Dios. Por eso decimos que es un arduo trabajo.
Y obviamente esto lo digo leyendo sobre la vida de pastores, pero no solamente eso, por sobre todas las cosas, viendo la vida de mis pastores, de nuestros misioneros. Ellos trabajan arduamente, y aunque en Tesalónica no había pastores encomendados, probablemente había personas que cumplían esa función, y las personas debían reconocerlos, debían estimarles. Pero no solamente trabajan, noten por favor lo que sigue diciendo el texto. Versículo 12, que trabajan entre vosotros y os presiden. Ahí la palabra presidir quiere decir dirigir, quiere decir guiar, estar a cargo. Se usa en 1 Timoteo 3:4, cuando dice que los que gobiernan bien sus casas sean tenidos, los que gobiernan bien sus casas, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Se usa también hablando de los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen. Ahí está la palabra. Ella es los que dirigen, los que guían a la congregación, y por lo tanto, como dije antes, si bien los pastores no son los hijos preferidos de Dios, no son más que cualquiera en la congregación, son pecadores redimidos por gracia, que necesitan tanta gracia como vos y como yo cada día. La Biblia nos enseña que hay distintas funciones, ¿no? Distintos roles dentro del cuerpo, y los pastores tienen la función de dirigir a la congregación. Alguien dijo lo siguiente, Warren Wiersbe, con respecto a este pasaje: para que un pastor esté entre y sobre al mismo tiempo, se requiere la gracia y el poder del Espíritu Santo. Si pierde tal equilibrio, su ministerio puede debilitarse y posiblemente acabarse. Algunos miembros en la iglesia quieren que su pastor sea el camarada de todos, pero puede resultar en falta de respeto a su autoridad. Por otro lado, si solamente hace hincapié en su autoridad, se puede convertir en un dictador egoísta. Así que el equilibrio es que el pastor es una oveja más del Señor, pero al mismo tiempo con la responsabilidad de guiar a las otras ovejas. Así que ellos deben reconocer a los que los guían, pero noten lo que el texto dice: no es a los que lo guían por sus fuerzas, no es a los que los guían por su carisma, no es a los que lo guían porque simplemente hablan bien o porque le dicen a las personas lo que quieren escuchar, no es a los que son divertidos, sino es a los que los guían, los dirigen en el Señor. Ellos deben estimar a aquellos que lo están dirigiendo a ser más como Cristo. Aquellos que lo están guiando, pero lo están haciendo con la palabra de Dios. Aquellos que aman al Señor y como consecuencia quieren guiar a las ovejas a su pastor, a Jesucristo. Así que estos pastores están guiando a las personas a ser como Cristo. En un sentido, no queremos a personas que nos digan lo que queremos escuchar. No queremos a personas que nos lean un texto y nos den dos o tres aplicaciones morales, sino que debemos querer y debemos estimar a aquellos que nos están guiando por medio de la Escritura a que la congregación sea más parecida a Cristo. Aquellas personas que nos marcan el camino, que nos enseñan la Biblia y nos dicen: para ser más como Cristo deben ser así. No solamente lo están enseñando desde el púlpito, sino que lo están viviendo. Nos están modelando la Escritura. Nos están mostrando cómo es una persona que crece en semejanza a Cristo. A esas personas que nos guían, nos marcan el camino, debemos estimarlas. Pero noten que no solamente dice Pablo a los que los guían, los presiden en el Señor, sino que también dice que a los que los amonestan. La palabra ahí, amonestar, quiere decir advertir, aconsejar, quiere decir aconsejar con respecto al comportamiento de alguien, quiere decir reprender una mala conducta. La idea es que no solamente a los que trabajan arduamente y los dirigen, sino también a los que los amonestan, a los que les marcan sus faltas y los guían a Cristo. Esta misma palabra Pablo la usó la va a usar en el versículo 14, que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es lo contrario a lo que
Pablo dice en 2 Timoteo 4:3, él dice que le dice a Timoteo ahí en 2 Timoteo que él debía predicar la palabra de Dios, y el motivo es porque, 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice Pablo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo le dice a Timoteo, va a haber momentos donde la gente no va a querer escuchar la palabra de Dios, sino que para ellos mismos se van a amontonar maestros que le digan lo que quiere oír. Que le digan cosas como, no es tu culpa, está bien, el problema no está en vos, el problema está en el otro, el problema lo tiene tu esposa, el problema es tu jefe, entiendo que reacciones así. Gente que le diga cosas como, bueno, yo entiendo que esto es pecado, pero bueno, si a vos te divierte, si a vos te hace bien, Dios lo entiende. Pero el pastor no debe hacer eso. Los líderes, los pastores, los ancianos no deben hacer eso, sino que deben amonestar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Eso sucedía en el tiempo de Jeremías. En el tiempo de Jeremías el rey, nos dice la escritura, Jeremías 37:19, buscaba personas que le digan lo que... El rey buscaba profetas que le digan a él lo que él quería oír. Y lo que él quería oír es, no, el rey de Babilonia no nos va a destruir. No, olvídate, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cómo Babilonia va a atacar esta ciudad, que es la ciudad de Dios, donde está el templo de Dios? Tranquilo, rey, tranquilo, Sedequías. No va a pasar nada. Eso es lo que Sedequías buscaba, el rey de Israel buscaba, de Judá en ese momento buscaba. Profetas que le digan lo que él quería oír. Pero Jeremías le predicaba la palabra de Dios. Y eso es lo que dice Pablo. Deben buscar personas que los reprendan, deben estimar a aquellos que los reprenden con la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Jeremías. Leemos en Jeremías 37:16. Dice, entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó al rey secretamente en su casa, y dijo, el rey Sedequías le dice a Jeremías, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías, escuchen lo que dice, Jeremías dijo, hay, y dijo más, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Jeremías no hizo lo que hacían los otros profetas, no le decía al rey lo que él quería oír, le decía lo que Dios le había dicho en su momento al profeta. Esta ciudad va a ser entregada en manos del rey de Babilonia. Y eso es lo que nosotros a las personas que debemos estimar, a aquellos que nos están amonestando con la palabra de Dios. Y pienso que esto no es fácil. Aquellos que con gracia y amor nos dicen la verdad, porque en un sentido es con gracia, porque los pastores no son los jueces, no son las personas ante las cuales vamos a rendir cuenta. Por eso no lo hacen como un juez, pero al mismo tiempo nos amonestan con gracia, porque nos aman. No son nuestros jueces, pero sí nos reprenden con la palabra de Dios. Lo hacen con gracia, porque no son nuestros jueces, pero lo hacen con verdad, porque nos aman. Y como nos aman, nos marcan nuestro pecado. Y nos dicen a veces, fulano, fulana, eso es orgullo. Fulano, fulana, vos debes arrepentirte de esto, porque la Escritura dice tal cosa o tal otra. Nos están confrontando con nuestro pecado y nos están llevando a Cristo. Nos están mostrando nuestro pecado, pero al mismo tiempo nos están consolando con el Evangelio y nos están llevando a que nos arrepintamos. La pregunta es si vamos a estimar a esas personas. Porque nuestra tendencia es a guardar rencor contra los que nos amonestan, aunque sea para nuestro bien. Nuestra tendencia es generalmente a decir, cuando alguien nos marca una falta, muchas veces lo que pensamos es, bueno, está bien, tenés razón, me equivoqué. Y lo confesamos porque no nos queda otra, pero en nuestro corazón a veces estamos guardando rencor. Y estamos ahora a decir, bueno, vos me confrontaste con este pecado, ¿ok? Yo voy a ahora estar mirándote minuciosamente y en la primera que te equivoques te voy a ir a juzgar con la espada. Eso es lo que tendemos a hacer muchas veces. Cuando alguien nos reprende, estamos buscando el momento para devolvérsela, para reprendernos nosotros a él o a ella también. Debes preguntarte, ¿qué pasa por tu corazón cuando alguien te reprende con la Escritura? ¿Guardás rencor o le agradeces por mostrar tu pecado?
Y debemos ser agradecidos. Si vos, no sé, tenés la cara manchada y yo te digo, fulano, fulana, fíjate que tenés la cara manchada, probablemente lo que vos vayas a hacer es agradecerme, gracias, y te vayas a limpiar. Y pienses, gracias por marcármelo, porque mirá si otros me veían, gracias. Y estarías agradecido. Bueno, de la misma manera, nosotros debemos estar agradecidos por los pastores que nos están confrontando con la palabra de Dios y nos están marcando nuestro pecado, porque el pecado paga mal, porque el pecado nos destruye. Así que si alguien viene y nos confronta con nuestro pecado, debemos ser agradecidos. Gracias. Gracias, pastor, por marcarme esto. Gracias porque no lo veía. Ahora lo veo. Ahora voy a tratar de luchar contra esto. Y no solamente nos amonestan y nos marcan nuestro pecado, sino, como vimos antes, nos guían, nos presiden, nos guían al Señor, nos muestran cómo volvernos de ese pecado al Señor. No solamente nos reprenden como jueces, sino que nos marcan nuestro pecado, pero también nos marcan la solución. Nos llevan al Evangelio. Así que debemos tener en alta estima, debemos estar agradecidos por estas personas que nos están diciendo la verdad. Debemos tener mucho cuidado con buscar pastores, ancianos, que nos digan lo que queremos oír. No debemos querer eso. Debemos querer personas que se paren en los púlpitos y nos digan, así dice el Señor. Personas que en la consejería nos estén diciendo, debes arrepentirte, debes confesar tu pecado. Eso es pecado. Mira, la Biblia acá lo dice. Eso es lo que debemos buscar. No debemos querer personas que nos estén endulzando los oídos. Y a algunos se ofenderán, y ha pasado. Personas que vienen a la iglesia y se ofenden por lo que el pastor predica. Pero es la palabra de Dios y es lo que debemos querer. Porque cuando el pueblo de Israel quiso personas que le dijeran lo que ellos querían escuchar, terminaron en el exilio. Así que debemos estimar a estas personas que trabajan hasta el agotamiento, que nos guían a ser más como Cristo, que nos amonestan con la palabra de Dios. Pero, en último lugar, el apóstol termina dando un mandamiento a toda la congregación. Noten ahí, por favor, en el versículo 13. Tened paz entre vosotros. Y termina el apóstol Pablo dirigiéndose, dando un mandamiento a toda la congregación. La palabra ahí, la idea de estar en paz, es tener relaciones armoniosas, es estar libre de disputas. Y el pasaje cierra, como dije, con un mandamiento para toda la congregación. La idea de estar en paz se refleja en el Antiguo Testamento cuando José manda a sus hermanos, él estaba en Egipto, y manda a sus hermanos a decirle a Jacob que él estaba vivo, y le dice en Génesis 45-24, no riñáis por el camino. Esa es la idea de tener paz. No riñáis por el camino. José le dice a sus hermanos, cuando vayan a José, a Jacob, a decirle que yo estoy vivo, no peleen por el camino. Y esa es la idea, ¿no? Debemos tener paz, no debemos estar peleando entre nosotros. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muchas veces no depende de nosotros. No sé, Pablo fue afligido por el carcelero, al Señor Jesús los fariseos lo han despreciado, obviamente no, y no por su pecado, porque Cristo jamás pecó. A veces no depende de nosotros, a veces las personas nos aborrecen y no podemos hacer mucho, pero en cuanto dependa de nosotros, debemos hacer todo el esfuerzo para estar en paz con todos. Debemos a veces tragarnos el orgullo para estar en paz con otros. Debemos a veces dejar que nos pisen la cabeza. Debemos a veces tomar la iniciativa de reconciliarnos con alguien, aunque no tengamos la culpa. A veces pensamos, bueno, pero fulano o fulana se equivocó. Bueno, no importa. Tal vez debemos tomar nosotros la iniciativa de buscar la reconciliación. A veces hay personas a las cuales es mejor tenerla lejos. Eso es verdad. Hay personas que están hiriéndonos constantemente y no por eso uno debe estar buscando, poniendo la cabeza debajo del pie para que se la pise. Hay veces que la sabiduría demanda, mantener cierta distancia de ciertas personas. Pero debemos hacer todo lo posible, aún de esas personas que marcamos cierta distancia, para aunque aún esa cierta distancia que marcamos sea en paz. Debemos hacer todo lo posible para estar en paz con las personas. Y a veces uno se pone a pensar, donde
en una congregación donde se predica la palabra de Dios, donde los pastores o sus líderes trabajan hasta el agotamiento, bueno, es una iglesia que va a vivir en paz. Bueno, no necesariamente. Y ahí es donde digo que viene la exhortación para toda la congregación. Porque es algo que es fácil de entender. No hay que ir a la raíz de la palabra para entender lo que quiere decir que debemos estar en paz, que no debemos estar peleándonos. Es algo que es fácil mostrar a través de toda la Escritura. Es algo que se entiende con facilidad. Incluso podemos salir o terminar de escuchar este mensaje y decir, no, qué fácil es vivir en paz. Pero no es tan fácil, y por eso la exhortación a toda la congregación. Es fácil de entender que debemos vivir en paz, pero no es fácil de aplicar. Porque la Escritura nos dice que las obras de la carne, en Gálatas 5:20, son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Las obras de la carne, lo que sale de nuestra carne naturalmente, no es estar en paz. Es enemistades, es pleitos, es celos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Por eso es tan importante que las personas y la congregación sean personas que vivan guiadas por el Espíritu Santo, personas llenas del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir con esto de lleno del Espíritu Santo? Bueno, no es hablar en lenguas sin tener ninguna experiencia mística, sino que ser llenos del Espíritu Santo quiere decir vivir controlado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se vive controlado por el Espíritu Santo? Bueno, una persona que está viviendo en comunión con Dios, una persona que está sometiéndose a la palabra de Dios, una persona que está buscando a Dios en oración, es una persona que va a vivir guiada o controlada por el Espíritu Santo, porque son los medios que Dios usa. Si la congregación, y no solo los líderes, si la congregación no son hombres y mujeres de la palabra, es imposible que vivan de esta manera. Es imposible. La manera en la cual podemos tener paz entre nosotros es si somos hombres y mujeres que invierten tiempo en la palabra y en oración. Hay iglesias donde todos saludan con una sonrisa, donde en favor del amor, entre comillas, se tolera cualquier cosa, se tolera cualquier doctrina, se tolera cualquier pecado. Pensamos, bueno, no voy a confrontar a fulano y a fulana con este pecado porque, bueno, lo amo demasiado para confrontarlo. No lo voy a confrontar porque bueno, no tengo que juzgarlo, no tengo que meterme en la vida de otro, pero eso no es amor, eso es egoísmo. Detrás de eso hay un pensamiento de no me quiero meter en problemas, entonces por la duda no le voy a decir nada, a ver si se ofende y me meto en problemas. Pero el amor lo que hace es lo confronta. Y generalmente en esas iglesias donde no se confronta el pecado y donde el amor es un amor, vamos a decir así, un amor externo, un amor que ficticio, ¿no? Donde no es un amor real. Esas iglesias generalmente vos entrás y te saludan, te abrazan, te dan un beso, lo que vos quieras, pero cuando vos permaneces un tiempo en ese lugar, te das cuenta que este está peleado con el otro, que el otro se pelea con el otro, que este habla mal de aquel, que tal líder habló mal de tal otro. Porque es lo que suele pasar cuando la palabra de Dios no es el centro, es lo que suele pasar cuando las personas no están sometiéndose a la palabra de Dios. Por eso esas son iglesias humanistas. Cuando nos apartamos de la comunión con Dios, cuando nos apartamos de la palabra, nos apartamos de la oración, podemos hacer un desastre. Y podemos terminar incluso, tal vez, dividiendo la iglesia. Por eso, para estar en paz, es el fruto del Espíritu. No lo puedo fabricar, no lo puedo inventar, por más fuerza, por más buena onda que le ponga, por más que trate de recibir todos los días a alguien con una sonrisa y de hablarle bien. Si yo no estoy sometido a la palabra de Dios y a la oración, si yo en intimidad no estoy buscando a Dios, no voy a poder reflejar amor hacia otros. No voy a poder, en un sentido, velar por la paz de la iglesia. Porque por más que quiera hacerlo, es el fruto del Espíritu. Por eso muchas veces sucede que no sé, tal vez terminás de ver una película donde te emocionaste, donde no sé, el esposo se desvive por su esposa y te emocionaste y decís, bueno, a partir de ahora voy a empezar a amar a mi esposa de esta manera, lo voy a tratar siempre bien, la voy a amar porque esta película me hizo dar cuenta de que soy un mal esposo y volvés en el auto a tu casa
y ya la estás tratando mal. Porque no lo podemos fabricar, porque tal vez lo entendemos, tal vez entendemos que debemos tener paz unos con otros. Pero si no estamos viviendo controlados, llenos del Espíritu Santo, si no estamos en nuestra intimidad buscando a Dios, podemos terminar siendo una causa de división en la iglesia. Podemos terminar siendo personas, instrumentos en manos de Satanás para dividir la iglesia de Dios. Por eso debemos prestarle mucha atención a este mandamiento. Debemos tener paz entre nosotros, y eso lo vamos a poder hacer por medio del Espíritu Santo, pero no solamente por el bien de la iglesia, ¿no? Vamos a decir así, en todas las religiones hablan de paz, hablan de amor, hablan el humanismo habla de paz y habla de amor, pero nosotros debemos tener paz, la verdadera paz y el verdadero amor entre nosotros, porque es el medio que Dios va a usar para salvar a los perdidos. En Juan 13, 34 y 35, el Señor Jesús dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Cómo va a conocer la gente que son discípulos? Si nos estamos amando. Eso va a reflejar el amor de Cristo. El amar a mi hermano va a reflejar lo que Dios ha hecho por mí al enviar a su Hijo a morir por mí. Y el amor que Dios ha tenido por mí se va a ver reflejado también en cómo yo estoy amando a otros. Por eso no solamente debemos amarnos para ser felices y para que haya buena onda y para que nos divirtamos. No. El propósito es glorificar a Dios. El propósito es tener una iglesia que glorifica a Dios. Y el propósito es también extender el reino. El propósito por el cual debemos amarnos y vivir en paz. No es para ser felices nosotros mismos solamente, sino para alcanzar a otros. Por eso Juan 17:20 dice, el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, ya a punto de ir a la cruz, dice en una de sus últimas oraciones, pero en su última oración más extensa que tenemos de él: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros. Y acá el motivo, Juan 17:21, para que el mundo crea que tú me enviaste. El punto por el cual debemos amarnos, hermanos, y debemos procurar tener una iglesia en armonía, no es solamente para centrarnos en nosotros mismos. No se trata solamente de nosotros. No se trata solamente de ser feliz y de que vivamos todos felices, dándonos abrazos y besos. No se trata de eso. Se trata de alcanzar a otros. Se trata de que el mundo pueda ver de que no somos como el humanismo, que proclama una paz que es imposible de cumplir, que no somos como cualquier secta, sino que realmente el amor de Dios mora en nosotros, y al ver el amor que nosotros no tenemos, van a decir: la única manera en la cual las personas se pueden amar así es por el amor de Dios derramado en ellos. De alguna manera que no terminamos de comprender la manera en la cual, una de las maneras en la cual Dios va a usar para alcanzar a otros es ver el amor que tenemos entre nosotros. Y no solamente por verlo, obviamente, porque cuando las personas vean ese amor, van a preguntar, les va a llamar la atención, y cuando pregunten, nosotros le podemos hablar de Cristo. Podemos hablar de que ese amor no lo teníamos amor, de que en realidad ninguno de nosotros nos amaríamos por nuestra naturaleza, pero lo hacemos porque Dios ha enviado a su Hijo a morir por nosotros y nos ha salvado. Así que debemos amar, debemos tener paz para alcanzar a otros. Y la manera en la cual lo vamos a hacer es buscando a Dios. Es buscando a Dios. Como dije antes, el humanismo predica algo que nunca se va a poder vivir. Te da charlas emotivas sobre el amor y qué sé yo, y que nos tenemos que amar y que tenemos que ser buenos, y ahí se difunden videos por Facebook, por WhatsApp, por lo que sea, y que te emocionan. Y luego la gente vive para sí misma, y vos decís: ¿cómo puede ser? Porque no pueden fabricar ese amor. Y nosotros tampoco lo podemos fabricar, es por medio del Espíritu Santo derramado, que mora dentro nuestro, que nos da la capacidad de amar a otros. Así que debemos realmente debemos orar para que Dios levante una iglesia en la cual nos amemos unos a otros, pero no para buscar nuestra felicidad, sino para la gloria de Dios en primer lugar, porque amamos a Dios. El primer gran mandamiento, amar a Dios. Y como consecuencia amamos a nuestros hermanos y amamos a los perdidos. Y queremos
ser una iglesia que vive en armonía, porque queremos alcanzar a otros, porque no se trata solo de ser felices, se trata de la gloria de Dios. Por eso debemos buscar unidad, pero esa unidad no es a costa de amonestarnos, no es a costa de marcarnos nuestras faltas, sino que esa unidad la vamos a poder reflejar a medida de que, como dije antes, no solamente de que los pastores prediquen la Biblia desde el púlpito y aconsejando, no solamente eso, lo cual es muy importante y primordial, sino también que nosotros, la congregación, podamos ser hombres y mujeres que invierten tiempo en la palabra de Dios. Cuando vos no invertís tiempo en la palabra de Dios, no invertís tiempo en oración, no solamente no das gloria a Dios, no solamente afectás tu propia vida, sino que afectás la vida de los que te rodean. Y si te congregás en una iglesia, afectás la vida de la iglesia en la cual te congregás. Así que cuando pensamos incluso en la comunión con Dios, en primer lugar es por amor a Dios, obviamente. Eso trae un beneficio a nosotros, obviamente que sí. El Salmo 16 dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Obvio que trae beneficios buscar a Dios, de beneficios personales. Pero no solamente se trata de eso, se trata incluso del amor a mis hermanos. Porque de esa manera, si yo estoy buscando a Dios, voy a poder amar a mis hermanos. Y no solamente a mis hermanos, se trata aún de los perdidos. Porque de esa manera es que Dios me va a capacitar para amar a mis enemigos. ¿Cómo puedo amar a mis enemigos? Solamente en comunión con Dios. Porque mi carne no lo va a querer hacer. Así que, hermanos, debemos ser una iglesia que procure, que anhele, que ore por tener pastores que prediquen la palabra de Dios con fidelidad, que nos amonesten con la palabra de Dios, que nos guíen con la palabra de Dios, personas que nos estén guiando a ser más como Cristo. Debemos estimar a esas personas. Y no solamente eso, sino que también nosotros debemos procurar vivir en paz. Debemos procurar amarnos, no solamente a ellos, sino a toda la congregación. Amarnos, y para eso necesitamos buscar al Señor. Y solo para terminar, tal vez vos escuchás esto y pensás, hombre, ese amor no está en mí. Yo veo a los cristianos que se aman y quiero amarlos, pero no me sale. No me sale amar a los hermanos, no me sale amar a los creyentes. O tal vez es porque no seas un creyente. Tal vez es porque el Espíritu Santo no mora en vos, porque no sos un creyente. Y obviamente en tu carne nunca vas a poder, en tu naturaleza caída, no vas a poder amar a otros creyentes. Pero déjame decirte que hay una buena noticia. La Biblia dice que si vos te arrepentís de tus pecados y crees en Cristo, que si vos crees que Jesús es Dios hecho hombre, que vivió la vida que vos no podés vivir, que cumplió la ley que vos no podés cumplir, pero que en la cruz Él estaba muriendo en tu lugar, que en la cruz Él estaba recibiendo la ira que vos merecés recibir y que yo merezco recibir. Si vos te arrepentís de tus pecados y crees en eso y le rogás a Dios que te salve, Él promete hacerlo. Él te promete vida eterna y el Espíritu Santo va a venir a morar en vos y vas a poder amar a otros creyentes como resultado. Pero solamente si vos te arrepentís de tus pecados y crees en Cristo. Por eso te ruego, por favor, si estás escuchando esto y no sos un creyente, que en este momento, ahora donde estés, le ruegues a Dios que te salve. Te arrepienta de tus pecados, creas en Cristo y Dios te promete vida eterna. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra, oramos por ustedes, seguimos clamando a Dios que levante una iglesia bíblica allí en la costa. Debe ser nuestra oración para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo y la salvación de los perdidos. Oramos por ustedes, los extrañamos y esperamos verles pronto. Que Dios bendiga su palabra. Él intercede hoy por mí,
sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Su sacrificio hecho por mí. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá.